La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Bien dicho, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: «El que practicó la misericordia con él». Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo». Escuchamos en el Evangelio de hoy la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, es lo que le preguntan a Jesús. El maestro de la ley esperaba que le asignaran los límites exactos de su deber. ¿A quién tenía que atender? ¿A los de su familia? ¿A los hermanos de raza? ¿O a otros tal vez? Es significativo que Jesús concluya su relato con otra pregunta diferente a la primera. ¿Cuál de los 3, le pregunta Jesús, te parece que actuó como prójimo? Es como si dijera: no calcules para saber quién es tu prójimo, sino déjate llevar por el llamado que sientes en ti, y hazte prójimo, próximo a tu hermano que te necesita. Mientras consideremos la ley del amor como una obligación, no sabremos amar de la manera que Dios quiere. Y el amor no consiste solamente en conmoverse ante la miseria del otro. Notemos cómo el samaritano de la parábola se detuvo a pesar de lo peligroso del lugar, pagó y se comprometió a costear todo lo que fuera necesario. Más que hacer una caridad, se arriesgó sin reserva ni cálculo, y esto con un desconocido. Para empezar, nos toca a nosotros ser el buen samaritano para aquellos que han caído en el camino. Esto, sin embargo, no es más que un comienzo. Algún día tendremos que reconocer a la fuerza que el camino a Jericó debe ser hecho de otra manera, para que hombres y mujeres ya no sigan siendo golpeados y despojados continuamente mientras van avanzando por los caminos de la vida. También con este ejemplo, Jesús nos hace ver que muchas veces los que aparecen como funcionarios de la religión o los que se creen cumplidores de la ley no saben amar. Fue nada menos que un samaritano, es decir, un extranjero tenido por los judíos como un hereje, quien se hizo cargo del hombre herido, quien fue realmente el que vivió el amor y la caridad. Ese es el llamado que el Señor nos hace, la entrega generosa de nosotros mismos, incluso sin esperar nada a cambio. Quien vive así, como el buen samaritano, es, en el fondo, quien vive como Cristo.